La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, pues esta tarde, siempre con gozo en nuestro corazón, de tener el privilegio de poder compartir la bendita palabra del Señor en este espacio. Esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos denominado ¿cuánto valemos? Y esto nace de una serie de situaciones que han venido sucediendo y que de alguna manera pueden afectar nuestra autoestima, ¿verdad? Porque cada día que pasa y todas las cosas que están sucediendo, nos damos cuenta que realmente somos muy susceptibles, estamos muy expuestos a muchas cosas y que de alguna manera nosotros en una vida tranquila, normal, no habíamos valorado o no habíamos tomado en cuenta y han estado pasando cosas y siguen sucediendo cosas que de alguna manera nos hacen perder estabilidad emocional, estabilidad en nuestra alma, en nuestro espíritu y muchas veces puede ser incluso afectada nuestra fe en el Señor. Y platicábamos ayer con mi hija y decíamos en la mañana que solamente faltaba, ¿verdad?, que temblara, porque pues es un tiempo de un mes que por antecedentes ha temblado, ¿verdad? Pero comentamos eso en la mañana y pues todos sabemos lo que sucedió anoche, ¿verdad? Anoche nos cimbró un poco la cuestión de la tierra porque fue un temblor pues bastante fuerte. Me comentan que parece fueron 2 consecutivos, pero bueno, lo importante es que nos damos cuenta cómo todo se puede perder en un momento. Aquello que creemos que tenemos seguro, aquello que creemos que valemos, se puede venir abajo, ¿verdad? Pero quisiéramos analizar las cosas de otra manera, ¿verdad? Quisiéramos ver realmente cuánto valemos para el Señor, si realmente valemos lo que tenemos en bienes materiales o otro es el valor, ¿verdad? Y nos damos cuenta a través de la palabra que el Señor tiene un aprecio muy especial por sus hijos y nosotros tenemos esa identidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, así lo señala Juan, me parece que es el capítulo 1, versículo 19-20. Entonces, como hijos de Dios, ¿cuánto valemos? Eso es muy importante nosotros tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, porque es lo que nos da la capacidad para evadir ataques del enemigo, para evitar insultos, no evitar los insultos, sino tomarlos de otra manera, ¿verdad? Porque nosotros, cuando empezamos a caminar en el Señor, empezamos una vida difícil, aunque pareciera y aunque se ha señalado mucho que ya todo, cuando recibimos al Señor, ¿verdad? Ya ahora las cosas son diferentes y que pare de sufrir, ¿verdad? Esa frase es medio célebre ya, pero vemos qué importante es que nosotros entendamos que no nos ha llamado el Señor a eso, nos ha llamado a ser sus hijos y como sus hijos debemos padecer como Él, debemos llenarnos de gozo como Él y disfrutar todos los beneficios que implica esa nueva identidad. Y veíamos en la palabra, precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y hay un versículo que es bien importante analizar, dice el versículo 7, pues aún
Los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y uno puede pensar que la analogía es un poco, pues dispareja, ¿verdad? Porque cómo podemos compararnos con los pajarillos. Pero nosotros vemos la vida de los pajarillos y es algo realmente hermoso, ¿ah? Hace algunos días vi como, pues, un poco difícil de ver esa escena, pero como un gato, pues, comió un pajarillo, ¿ah? Y uno se pone a pensar, ¿verdad? En tantas cosas, ¿verdad? Cómo ese pajarillo pudo haber dado, pues, mucha alegría a la naturaleza, su canto, lo que reflejan. Y en ese momento se cortó su vida por el gato, ¿ah? Y nosotros creo que los que amamos a la naturaleza, a los animales, porque así nos ha enseñado el Señor, amar todo lo que Él ha creado. Entonces nos damos cuenta qué tan frágiles somos, qué tan frágiles. Pero es importante que nosotros sepamos cuánto valemos. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, el valor que nos da el Señor en esa comparativa pudiera parecer muy disparejo, pero ve lo que ha hecho con los pajarillos, ¿verdad? Cómo los cuida, cómo, aunque pareciera contradictorio a lo que comentamos, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito en cuestión de lo que pasa en esta tierra. Y mira, vamos a darle un poco más de, de análisis a esto y vamos a ver en el Evangelio de Mateo y vamos a ver Evangelio de Mateo en el capítulo 6 versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? El amor que el Señor tiene para la naturaleza. Y dice, de tal manera puedes pensar cuánto vales para el Señor, cuánto valemos para el Señor si aún Él nos considera sus hijos. Y a veces vemos, pudiera ser contradictorio, ¿verdad? Porque hay cosas en nuestra vida que pasan difíciles, pruebas, situaciones como las que estamos pasando. Y entonces pueden hacer la pregunta, ¿en dónde está Dios, verdad? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué, si soy su hijo, por qué no me cuida? Y lo que hace el Señor siempre tiene un propósito. Nada de lo que hace Dios tiene despropósito. Todo tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Nos hace más fuertes, fortalece nuestra fe. A veces creemos que nuestra salvación o nuestra ayuda o nuestro socorro viene de las cosas materiales, viene de alguna persona, pues viene del banco, viene de tantas cosas, ¿verdad? Pero dice la palabra que mi ayuda, mi socorro viene de Él, viene de Jehová. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de eso, que realmente somos hijos de Dios y por tanto valemos lo que vale un hijo. Ahora, nosotros vemos cómo dice la palabra en el versículo eh, 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En esa analogía que hace el Señor se refleja el amor que le tiene a la naturaleza, pero imagínate el amor que nos tiene a nosotros. Y mira, vamos a visualizar algo. Nosotros siempre decimos, valemos la sangre de Cristo, pero yo creo que a veces no dimensionamos lo que estamos diciendo. Tenemos que dimensionarlo y sentirlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Realmente entender que valemos para el Señor. Tanto valemos para el Padre que dio a su Hijo y tanto valemos para su Hijo
que por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros, dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y cuando digo la última gota de sangre, lo vemos reflejado en la palabra cuando dice que hasta que brotó agua de su cuerpo. Entonces, hasta la última gota de su sangre, Él pagó por ti y por mí. Aquí el problema es que no valoramos ese sacrificio. Y como no valoramos ese sacrificio, entonces no dimensionamos lo que valemos. Valemos la sangre de Cristo. Él dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Dice la palabra, los pecados pasados, presentes y futuros. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Porque a veces podemos columpiarnos. Si el Señor ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, pues entonces ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya está todo pagado. Pero no es así, no es así. Nosotros tenemos que empezar a vivir una vida en santidad, una vida nueva. Platicamos en el programa anterior que ahora el Señor nos ha dado la capacidad, la posibilidad de tener una vida nueva, pero muchas veces seguimos viviendo en el pasado, seguimos viviendo una vida de pecado, en una vida llena de cosas que son en contra de la voluntad de Dios. A veces nos preocupamos más por encontrar gozo en nuestra carne que disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Entendamos que entre más busquemos de Dios, más tenemos una comunión con Él, más vamos a estar llenos del Espíritu Santo y más vamos a caminar en esa abundancia, en esa prosperidad que Él nos ofrece. Entonces es importante entender cuánto valemos. Claro que es importante, porque tantos problemas que surgen en nuestra vida, porque a veces nos comparamos, ese es un problema muy severo, nos comparamos con los demás. A veces nos comparamos con las personas y nosotros debemos entender algo, amigo, hermano que me escucha, siempre va a haber personas que tienen mayor capacidad económica y también va a haber personas que tienen menor capacidad económica. Ahora, ¿por qué digo capacidad económica? Porque eso da pie a tener bienes materiales. Y a veces como hombres creemos que el verdadero gozo, la verdadera felicidad está en tener bienes materiales. A veces, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de esta pandemia, nos hemos dado cuenta realmente cómo podemos vivir, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir de una manera tan diferente como vivíamos? Vivíamos afanados en tener más cosas, en tener, eh, eh, pues, eh, pues sí, más bienes materiales, ¿verdad? Y la pregunta sería a veces, ¿de qué te sirve, verdad, tenerlos si hemos estado encerrados? Yo ya platicamos de esto, la palabra dice que el dinero no es malo, ¿eh? El problema es el amor al dinero. Entonces a veces hay un afán en tener más, y tener más y creer que tu seguridad está en eso. Recordaba en este momento un amigo, un compañero de trabajo, y platicaba yo con él, ¿verdad? Y él me comentaba que estaba preocupado por la situación económica, de eso que te platico hace como que sea, como unos 4 o 5 años, y él me platicaba, dice, cerró la empresa, dice, y ahorita pues ya nuestra posibilidad es diferente, ¿no? Él tiene una profesión y de esa profesión él vive. Sin embargo, había una empresa que lo tenía contratado. Ya no había ese contrato con esa empresa y eso le quitó un poco de seguridad en su vida económica. Y platicaba yo con él y me decía, pues es que está difícil la situación, estoy muy preocupado por mí y por mi familia. Y luego yo le preguntaba, bueno, yo conozco su vida y le decía, oye, pero tú tienes esto, ¿no? Tú tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes tu profesión, tienes la capacidad, y hablando de cosas materiales, que la verdad era bastante, ¿no? Y él me decía, pues sí, pero es que eso se termina. Le digo, pues sí, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú tengas a Dios en tu vida. Si tú tienes a Dios en tu vida, Él va a estar contigo y Él no va a permitir que tú tengas escasez. Siempre va a haber la provisión, el Señor siempre te va a dar la provisión de una manera a veces extraordinaria. Cuando tú piensas que ya no hay, del Señor viene y te da.
pero a veces confiamos más en nuestros bienes materiales y le platiqué ese día, esa tarde estuvimos platicando y él llegó a la conclusión de que era cierto, ¿no? Simplemente platicábamos de un seguro, parece que tenía de su hijo, no se había utilizado, ya le iban a devolver el dinero y era casi 1,5 millones de pesos, algo así. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que con todo eso pues tenga preocupación, ¿va? Y la respuesta es fácil, amigo hermano que me escuchas, no estamos confiando en Dios plenamente, no estamos confiando. Y efectivamente los bienes materiales, por mucho que sea, los bienes materiales pueden acabarse. Puede venir una catástrofe en tu vida y que de repente pierdes todo. Aquella seguridad que tenías en los bienes materiales se puede venir abajo de un momento a otro. ¿Y dónde está aquello que te respaldaba, verdad? Por eso la única fidelidad, la única certeza que debemos de tener en nuestro corazón es que el Señor esté con nosotros y nosotros estemos con el Señor. Pero a veces nosotros perdemos comunión con Dios por afanarnos, por estar buscando. ¿Y sabes qué tiene que ver esto? Porque no tenemos el conocimiento pleno de cuánto valemos. Si no tenemos cuidado, podemos sentirnos menos en un lugar porque sentimos que hay mucha gente que es mejor, mayor, mejor en muchos aspectos que nosotros. Y eso causa un problema severo en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque creemos que no valemos nada. El mundo nos hace creer que no valemos nada. Ahorita en este tiempo, pudiera parecer que no, pero estamos sintiendo que valemos menos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirven tanto a veces los bienes materiales? Sí es cierto, porque pues el dinero al fin y al cabo es útil, ¿verdad? Pero, pero si te das cuenta, hay personas con solvencia económica que han muerto. Hay personas que no han logrado sobrevivir, hay personas que sufren. Decía un hermano predicando, decía, puedes comprar una casa, pero no puedes comprar una familia, ¿verdad? Puedes comprar a lo mejor hasta un hospital, ¿verdad? Pero no puedes comprar salud. Entonces te das cuenta cómo el dinero no lo es todo. Es un buen instrumento, claro que sí, pero no debemos de afanarnos. Mira, cabe que le demos lectura a los primeros versículos. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es el versículo 25 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Es tremendo ver cómo a veces nosotros podemos afanarnos, ponernos a afanarnos en las cosas de Dios. Y es muy importante entender también que nosotros no podemos afanarnos, amigo hermano que me escuchas. No podemos afanarnos. Busquemos de Dios. Busquemos de Dios. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Este versículo es bien contundente y debe llenar nuestro corazón, y nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, porque realmente es lo que tenemos que buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. ¿A qué se refiere? A todas las riquezas serán añadidas conforme a la voluntad y conforme al propósito de Dios. A veces no tenemos más porque no sabríamos cómo utilizarlo y podría ser una perdición para nosotros. Aunque pareciera contradictorio, a veces el Señor no nos da más por amor. A veces nos manda alguna prueba, alguna tribulación, algún sufrimiento por amor, porque al hijo que se ama, se disciplina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conforme a lo que dice el libro de Santiago, gocémonos en las pruebas, gocémonos en las tribulaciones,
Y al contrario de pensar que Dios nos ha abandonado, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Si tú a través de un examen en tu vida te das cuenta que no has descuidado tu comunión con Dios, que tú estás en la presencia de Dios, que verdaderamente estás buscando el reino de Dios y su justicia, y de todos modos están pasando cosas, entonces habrá que estudiar o habrá que analizar qué es lo que nos quiere enseñar el Señor o en qué nos quiere fortalecer. Lógicamente, si estás haciendo algo que no es agradable a Dios o si estás haciendo algo en desobediencia a Dios, pues viene una consecuencia y no es porque el Señor te castigue, es una consecuencia. Fuiste un mal administrador y ahora tienes pobreza, bueno, pues es consecuencia de lo que tú hiciste. Recordemos que dice la palabra, no os engañéis de Dios, nadie se burla, lo que tú siembras, eso cosechas. Si cosechas mal, vas a cosechar mal. Te das cuenta cuando sales, cuando vas en la calle, cuando vas al trabajo, cuando vas a la iglesia, cuántas personas te saludan con amor, cuántas personas te saludan para empezar, ¿verdad? Porque puede haber que alguna ni te salude. Cuántas personas verdaderamente te estiman, ¿verdad? Y no hablo de estimación de que no más lo digan, ¿verdad? Porque la estimación a veces se cree que se demuestra hablando. El amor, la estimación, el cariño, se demuestra con acciones. Y tú te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede haber a tu alrededor que te ama? ¿Cuánta gente te sigue? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que sembraste bien. Si hay gente que te está siguiendo, hay gente que te busca, a pesar de que pareciera que no puede obtener nada de ti, ¿verdad? Porque cuando puede obtener algo de ti a alguien, pues hay una lógica, ¿verdad? Te buscan, ¿verdad? Yo no digo que también haya una parte de amor, ¿verdad? Pero la mayoría de veces. Y incluso a nosotros mismos nos pasa, ¿verdad? ¿Cuándo hemos levantado el teléfono para saludar a un amigo, a un hermano, a un familiar? Solamente para decirle, te hablé para saludarte, ¿no? Hace un rato en la mañana me habló un hermano que, pastor, y me habló para saludarme. Y yo, la verdad, me apena decirlo, ¿verdad? Pero estaba esperando que me dijera qué necesitaba, ¿no? Pero no, solamente me habló para saludarme. Me dice, nomás quería saber cómo estabas, he estado pensando pues quería platicar contigo y estuvimos platicando alrededor de 30 minutos. Pero es una bendición, porque esa es la forma en que tú has sembrado. No hay cosas ilógicas en el Señor. Todo tiene una lógica. Tú siembras bien, cosechas bien. Un árbol de manzanas no puede dar perones, ¿verdad? O sea, tiene una congruencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No afanarnos, sembrar en lo que realmente debemos de sembrar, tomar en cuenta las cosas que parecían no importantes, son importantes. Hay cosas que no parecen importantes. Cultivar una amistad, cuidar, cuidar tu comunión con Dios, que es lo más importante. Mientras Dios esté contigo, todo está bien, todo va a estar bien. Aun cuando padecemos pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles. Yo ayer veía con el temblor se fue la luz, estaba lloviendo y empezó a hacerse todo el movimiento y fue verdaderamente bastante fuerte. Nosotros tenemos 4 mascotas, pues tuvimos que empezar a sacarlas, ¿verdad? Pero todo esto, pues hay un poco de presión porque pues está temblando, se está moviendo todo, sales, todo está oscuro, los cables de la luz están moviendo, los árboles están moviendo, la gente afuera tiene pánico. Pero cuando confías en Dios, sabes que todo está en su mano, que todo está bajo su autoridad, no bajo su control, porque hemos estudiado mucho eso y hemos platicado, hemos sido a veces insistentes. Muchas veces oramos y decimos, Señor, está bajo tu control. No, está bajo la autoridad de Dios. El control tiene que ver con manipulación, con otro tipo de cosas. Yo el control se lo asumo a otra situación. El término, yo utilizaría más la autoridad. El Señor tiene la autoridad sobre todo. Dice el versículo 7 del capítulo 12, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, todo está bajo la autoridad de Dios, amigo hermano que me escuchas. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a hacer una pequeña pausa
y enseguida regresamos. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Estamos nuevamente de regreso y platicábamos respecto al título del programa y decíamos que lo titulamos ¿Cuánto valemos? Y consideramos que es una parte muy importante que nosotros realmente le demos valor a las cosas, le demos valor a nuestra relación con Dios, le demos valor a nuestra vida, le demos valor a lo que Dios nos ha dado. Pero el tema quisiéramos enfocarlo más a cuánto valemos para Dios. Y para Dios, decíamos, valemos la sangre de su Hijo. De tal manera nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, que es importante que nosotros dimensionemos el amor que nos tuvo el Padre, el amor que nos tiene el Hijo, el amor que nos tiene el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros tenemos una cobertura especial por parte de Dios. Nosotros no tenemos ninguna cobertura terrenal. Nuestros padres son instrumentos de Dios que utilizó para que pudiéramos venir a esta tierra, ¿verdad? Pero realmente la cobertura real es nuestro Señor. Nuestro Señor es el que nos cubre, nos bendice, todo lo que tenemos nos lo ha dado Él.
todo, todo, absolutamente todo. Y por ello debemos estar agradecidos. Y muchas veces no agradecemos lo que Dios nos da. Lo damos por un hecho, como si lo mereciéramos, ¿verdad? Es importante entender, no se trata de sentirse menos, no se trata de sentirte... ¿por qué? Porque la dignidad, el valor te lo ha dado Dios. Dios a través de su sacrificio nos dio la posibilidad de ser salvos. Pero el problema es de que a veces nos quedamos atrapados en ese menosprecio en nuestra vida. A veces ya no hace falta que nos menosprecie la gente, ¿verdad? Porque nos menospreciamos nosotros mismos. Nosotros tenemos el mismo valor ante Dios. Nosotros, el Señor nos ve como obras ya terminadas, nos ve como unas obras perfectas. El problema es que nosotros no dejamos moldearnos por el Señor. El Señor quiere moldearnos, pero a veces nosotros no nos dejamos. Muchas veces se platica del pasaje donde se habla del alfarero, cómo el Señor en, en una, en una acción de amor nos va moldeando poco a poco. Pero hay veces que no dejamos moldearnos. Y ese barro que no se deja moldear por el alfarero, pues el alfarero termina destruyéndolo y tirándolo a la basura, ¿verdad? Y decíamos lo importante que es que nosotros seamos ese barro y que aun cuando cueste trabajo moldearnos, aun cuando a veces hay situaciones que no permiten ser moldeados, lo importante es no salir de la mano del Señor, estar constantemente buscando que Dios nos siga moldeando. Pero a veces nosotros nos alejamos y a veces uno de los motivos, puede haber muchos motivos, pero uno de los motivos es sentirnos indignos, sentirnos menospreciados, sentirnos que no valemos nada porque le creemos al diablo o le creemos al mundo, porque las cosas a veces han salido mal, porque a veces hemos cometido errores en nuestras decisiones, porque a veces estamos sufriendo cosas que nosotros mismos provocamos y a veces tanto nos echamos la culpa que hay menosprecio y eso nos hunde más, cada día más. Es como cuando estás en el pantano, te mueves y te vas hundiendo cada día más. Pero mira, mira qué hermoso porque viene la mano hermosa del Señor y no levanta. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó? Para ahora tenernos de su mano, levantarnos y no solamente levantarnos, ¿verdad? Apoyarnos para seguir adelante, impulsarnos, impulsarnos. A veces nosotros no prestamos oídos al Espíritu Santo y por ello es que no avanzamos. Y por eso nos quedamos atrapados. Y por eso nos quedamos inmóviles. Y a veces el miedo, a veces el desánimo nos destruye. Nos lleva cada día a estar peor. Y sentimos que no valemos nada, y sentimos que hemos hecho malas cosas, y sentimos que nuestra familia no funciona porque cometimos muchos errores y que nosotros somos los culpables. Y es importante entender que nosotros tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos toca, pero asumirla, pedir perdón y seguir adelante. El problema es que a veces no nos atrevemos a pedir perdón, no reconocemos nuestros errores y seguimos hundiéndonos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dimensionar lo que valemos. Valemos la sangre de Cristo. Podría parecer muy repetitivo, pero ojalá se nos quedara grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Valemos mucho para el Señor. Somos hijos de Dios, conforme a lo que señala la palabra. El Señor, una vez que hemos reconocido como nuestro Salvador al Señor Jesucristo, ahora tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios y como tales debemos de valorarnos. No para menospreciar a nadie, no para vanagloria, porque todo es para honra y gloria del Señor, pero debemos saber lo que valemos. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque entonces debemos de aprender a confiar en el Señor. A veces decimos que confiamos en el Señor, pero la verdad es que no. A veces buscamos ayuda de otra forma. A veces queremos ayudarle al Señor, ¿verdad? Queremos ayudarle que nos ayude. No, el Señor tiene todo bajo su autoridad. Y el Señor nunca, nunca va a dejar que seas avergonzado, nunca va a dejar que mendigues pan, porque el Señor
siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Lo que pasa es que queremos que sea conforme a nuestros deseos, conforme a los anhelos que tenemos en nuestro corazón, que a veces es guiado por el mundo. Decíamos y quisiéramos hacer mucho énfasis en eso, ¿ah? No nos afanemos, no nos afanemos. El Señor ya tiene algo determinado para nosotros y el Señor nunca nos va a dejar de su mano mientras nosotros no nos alejemos de Él. Pero muchas veces con las acciones que hacemos, con las decisiones, a veces nos estamos retirando de la presencia de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y volviendo a la figura del alfarero, ¿va? El alfarero cuando ve que el barro ya no puede ser moldeado, lo tira al bote de la basura y ese barro ya no va a servir. Tenemos que cuidar que siempre estemos buscando la presencia de Dios, buscando que el Señor nos moldee, buscando, aceptando lo que el Señor nos dice, aceptando cuando cometemos errores, pedir perdón y seguir adelante. Tampoco se trata de columpiarse en el pecado, ¿va? De seguir pecando. Y al cabo el Señor ya nos perdonó, ¿va? No, amigo, hermano, que me escuchas, en una de esas podemos dejar de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Yo no sé, amigo, hermano, que me escuchas, yo no sé cuántas veces o en qué momento has sentido la presencia de Dios en tu vida. Pero cuando tú lo has sentido verdaderamente, ya no quieres dejar de sentirla. Ya no quieres dejar, porque es lo más hermoso que te puede suceder cuando realmente Dios está contigo. Dios siempre está con nosotros, pero no siempre se manifiesta por nuestra necedad, por la dureza de nuestro corazón, por la ambición, por el afanarnos. A veces nos afanamos tanto en algo que perdemos de visión lo verdaderamente importante. ¿Cuántos varones han perdido su familia por afanarse con el dinero? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por el dinero? ¿Cuántas familias hemos estado viviendo experiencias terribles, ¿verdad? De que hermanos que se pelean por la heredad, cuando lo más importante es la presencia de Dios. A veces se pelean por algo que ni ellos mismos hicieron, ¿verdad? Todo lo que el imperio, las cosas que dejaron el papá, la mamá, a veces lo están peleando los hijos, ¿verdad? Y como si de verdad lo hubieran trabajado, ¿no? Si lo más hermoso es tener la presencia de Dios en tu vida, tener paz, la paz que el Señor solamente Él nos da esa paz. Esa paz dice que del mundo no conoce, ¿verdad? Que al mundo le parece locura que tengas paz, aún con esas tribulaciones, con esos problemas, con las enfermedades. Pero el Señor nos da la capacidad, el amor que nos tiene el Señor nos da la capacidad de tener conocimiento, entendimiento de lo que está pasando, porque sabemos que todo tiene un propósito. Dice la palabra, los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. A veces no leemos completo el versículo y solamente se utiliza la parte final, ¿verdad? Todas las cosas sirven para bien. No, dice a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Aún los problemas, sí. Aún situaciones, aún si pierdes el trabajo, sí, porque seguramente el Señor tiene otro para ti, otro mejor. Y que a lo mejor si no hubiera sucedido eso, nunca hubieras dejado ese lugar de comodidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado que incluso te corren de un trabajo, ¿no? O renuncias, ¿no? Mejor dicho, te corren, ¿verdad? Porque el amor nunca hubiera renunciado. Te corren y dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué ahora qué voy a saber? Sientes que se acaba el mundo. Pero aquel que confía en Dios dice, Señor, algo pasó. Algo pasó que tú tienes determinado algo mejor para mí. Seguramente tienes algo mejor para mí. Y de repente pasa el tiempo y te hablan, ¿verdad? O te surge la oportunidad de ir a otro trabajo y resulta que ahora ya ganas lo doble o lo triple de lo que ganabas. Así de extraordinario es Dios. Ahora con respecto a la muerte. A veces decimos, ¿por qué, Señor, te llevaste a esta persona que yo amaba tanto? ¿Y quién te dijo que esa persona ya estaba bien en esta tierra?
No sé si te ha pasado, pero hay veces que uno mismo ya se siente cansado, sobre todo a cierta edad, ¿verdad? Cuando uno ya tiene cierta edad, dices, bueno, la verdad, de aquí en adelante ya es ganancia, ¿verdad? Lo que quiera el Señor, pero yo ya estoy dispuesto a irme con Él. ¿Cuántas veces puede pasar eso? Y de repente se va esa persona, y que fue algo que a la mejor hasta deseaba, ¿no? Y tú te estás eh, reclamándole incluso a Dios. Yo analizaba hace unos días y platicaba con mi esposa y le decía, ¿cuál es la victoria? ¿Hemos entendido la victoria que tenemos, que el Señor tuvo sobre la muerte? ¿La hemos hecho nuestra? Eso es un punto que yo creo que es importante analizar y yo creo que lo vamos a tratar en un programa específicamente, pero ¿cuál es el triunfo? ¿Realmente lo hemos hecho nuestro? Pero yo le platicaba a mi esposa, si nos las pasamos preocupados muchas veces pasa uno preocupado toda la vida por la muerte. Muchas veces está uno triste, preocupado, hasta con miedo de morirse. Entonces, ¿cuál es la victoria? ¿Sabes cuál es la victoria? Que realmente no debería preocuparnos la muerte, porque tenemos ahora ya la posibilidad de tener vida eterna. Ese es el punto. Esa es la victoria, que la muerte no nos va a quitar ya la posibilidad de estar con el Señor. Que después de la muerte, me estoy refiriendo no a una muerte espiritual, porque eso sí es trágico, me estoy refiriendo a la muerte, dejar de existir en esta tierra, no debería de causarnos tanto problema, amigo hermano que me escuchas, no debería causarnos tanto problema. Si confiamos en la voluntad de Dios, sabemos que todo tiene un tiempo y que Él sabe en qué momento vamos a partir, en ese momento el Señor ya lo decidió y tendríamos que someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿qué? Viene lo mejor. Ahora tenemos la posibilidad de tener vida eterna y estar con el Señor. Esa es la verdadera victoria. Por eso todo eso esto que estamos platicando, que pudiera parecer que nos salimos del tema, que es importante que lo analicemos porque de esa manera vamos a darnos cuenta cuánto valemos para el Señor. El Señor ya venció a la muerte y nos dio esa victoria, pero esa victoria tenemos que hacerla nuestra, no teniendo temor y sabiendo que viene lo mejor. Después de esto viene lo mejor. Recuerdo la enseñanza o la ilustración que hacen, ¿verdad? De la hermanita ya mayor que siempre guardaba el tenedor, un tenedor y comía y todo, y el tenedor lo tenía cuidado, y luego le preguntaba, ¿y para qué es el tenedor, hermana? Y decía, ella es para el postre, porque viene lo mejor, el postre es lo mejor, decía ella. Y siempre decía eso, ¿ah? Dice, es que termino de comer, pero viene lo mejor, viene lo mejor. Y era el postre, ¿ah? Bueno, resulta que cuando ella partió, un tenedor se lo pusieron, ¿verdad? Y la gente preguntaba por qué le pusieron ese tenedor, porque ella dijo que se lo pusieran, porque viene lo mejor. Estamos de paso en esta tierra, amigo hermano que me escuchas. Estamos de paso, de verdad, amigo hermano que me escuchas. Estamos de paso en esta tierra. Lo mejor está por venir. ¿Es importante disfrutar lo que Dios nos da en esta tierra? Claro que sí, porque para eso nos los da. Y yo creo que ahí a veces tenemos que tener un equilibrio. Muchas veces se priva uno por religiosismos, por tradiciones, no por tradiciones, por religiosismo, por misticismo, te libras, no te libras, te pierdes de muchas cosas que Dios quiere que disfrutemos. Y a veces por ser tan religiosos, por ser tan místicos, a veces satanizamos todo, a veces creamos de todo una cuestión satánica, ¿verdad? A veces le damos más poder al diablo que lo que realmente tiene, porque el poder al diablo se lo damos cuando le creemos, ¿verdad? El mismo diablo le rinde cuentas al Señor. El diablo no hace nada sin la voluntad de Dios, eso lo vemos en el libro de Job. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigo hermano, que nos disfrutar de este tiempo? Claro, disfrutarlo sabiendo que todos somos iguales en esta tierra ante Dios. El hombre y mujer son iguales, por cuestión de posición hay una situación de funciones,
Pero ante Dios somos iguales, hombres y mujeres, somos iguales, cualquier raza, somos iguales, cualquier situación económica, que no te engañe el mundo, que no te engañe el diablo, que no haya menosprecio en tu vida. Valemos mucho, hermano. Te vuelvo a repetir, no es para vanagloria, no es para humillar a nadie, no, al contrario, al contrario. Tenemos que ser humildes, humildes de corazón y entender la humildad en su verdadero significado. Ese término de humildad se ha manipulado, eh, se ha convertido en algo a veces tan despreciativo, ¿eh? O sea, es que es muy humilde. Si dimensionamos la palabra humildad, una de las principales características de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra fue la humildad. Dice que el Señor no vino a ser servido, sino vino a servir, siendo Dios mismo. Imagínate lo que debemos de hacer nosotros. Por eso, aunado a que no haya menosprecio en tu vida, también toma en cuenta que todos somos iguales y que no debemos menospreciar a nadie. Ahora, ¿el menosprecio causa un gran problema en nuestra vida? Claro que sí. El menosprecio, el miedo, el temor nos limita. A veces Dios nos ha dado facultades, nos ha dado dones, y nosotros por miedo, por temor, no lo hacemos efectivo en nuestra vida. Entonces, qué tremendo que eso sea lo que nos limite. Hay hermanos que tienen una habilidad extrema para poder expresarse, pudieran trasladar un mensaje. Hay hermanos que solo tienen un dominio especial para la música. Y me estoy refiriendo a las funciones de la iglesia, ¿verdad? Pero tienes dones a veces en tu vida secular que no has explotado, no has aprovechado. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por menosprecio. Tenemos que quitar eso de nuestra vida, quitar eso de nuestra vida, para que verdaderamente caminemos en libertad, porque aparte te quita libertad. A veces quieres hacer algo y no lo haces porque dices, bueno, es que no, me voy a ver mal y, hermano, Dios te ha dado la capacidad de poder hacer muchas cosas. Hay que hacerlas, no tener menosprecio, no tener, eh, pues, desánimo en tu vida, ¿no? El temor lo tenemos, el miedo lo podemos tener. No, no es que no tengamos miedo, mira, esa parte es muy importante. No es que no tengamos miedo, el miedo hay que encauzarlo de una manera correcta. El miedo te mantiene alerta en una cuestión de peligro. El miedo te mantiene alerta cuando tienes que hacer algo importante, te va a mantener alerta. Lo que tenemos que hacer es encauzar bien ese miedo. Dicen que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo domina, lo tiene, que aún con miedo supera las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una verdadera visión de lo que valemos. Y valemos, aunque pareciera repetitivo, pero te vuelvo a repetir, es muy importante que lo grabemos en nuestra mente. Valemos la sangre de Cristo. Mira, vamos a retomar Mateo 6 y vamos a leer con más calma del versículo 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? O afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Qué tremendo, qué tremendo. Versículo por versículo ese podríamos conversar mucho sobre eso, ¿verdad? Pero aquí dice
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Que no haya angustia en tu vida, amigo hermano que me escuchas. Y tú pudieras pensar, bueno, pues a lo mejor el hermano tiene mucha abundancia y por eso habla. No, hermano, yo creo que todos estamos en una situación muy complicada y que realmente no tenemos seguridad de nada, sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, ¿sabes qué? La seguridad está en el Señor. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Confiemos en Él. Nunca, nunca nos va a dejar de su mano. Pero mientras nosotros también pongamos nuestra parte, que nuestra decisión sea seguir al Señor a pesar de pruebas, tribulaciones, situaciones. Yo recuerdo hace mucho tiempo tuvimos una actividad de discipuladores, de discípulos, un retiro que se hacía ahí en la iglesia, y oí el testimonio de una hermana que, que la hermana pues tuvo una enfermedad que la fue limitando, una hermana que tenía toda su capacidad y fue limitándose poco a poco. Y uno decía, bueno, y la hermana no perderá su fe, le pasó esto y le pasa esto y le pasa esto. Al último, cuando dio su testimonio, ella ya no podía caminar y ya iba en silla de ruedas. Y entonces él ya dijo que ella amaba al Señor y que no obstante de que había pasado, ella lo seguía amando. Dice, el Señor tiene propósitos, no los entiendo todavía. Incluso llorando, dijo, no lo entiendo, no lo entiendo. Todavía no los entiendo, pero sé que los tiene y yo sé que algo va a suceder por el cual el Señor está permitiendo esto. Y dijo, y aún cuando yo venga arrastrándome, así lo dijo de manera literal, aunque yo me vaya arrastrando a buscar la presencia de Dios, lo voy a hacer, porque amo a mi Señor. Amo a mi Señor, no obstante los problemas, no obstante las tribulaciones, aún con todo ese tipo de cosas, lo amo y por eso estoy perseverando y confiando en Él. Y yo me pregunto, ¿qué te puede pasar en tu vida que hayas perdido confianza en el Señor? Y esa confianza en el Señor va a causar un efecto en tu vida. Vas a sentir menosprecio, vas a sentir que no vales nada. Porque si el Señor está permitiendo que te pase algo, puedes pensar que no te ama, pero el Señor te ama. Vuelvo a repetirte, el Señor sabe lo que nos conviene. A veces no nos da algo porque no nos conviene, porque pudiéramos perdernos. Y a veces lo que está haciendo es fortalecer nuestra fe. A veces tiene que tratar en unas áreas de nuestra vida que no hemos entregado. Por eso es bien importante entregar todo aquello que no le hemos entregado al Señor. Afanes en tu vida, situaciones difíciles que se presentan. ¿Qué es lo que quisiéramos concluir? Que es importante entender cuánto valemos. Valemos la sangre de Cristo, valemos su sacrificio. Para el Padre valemos el Hijo, para el Hijo valemos hasta la última gota de su sangre. Tenemos todo el amor del Señor. Disfrutemos del amor del Señor, disfrutemos de la comunión del Señor, tengamos la convicción verdadera que somos hijos de Dios, somos linaje escogido, nación santa, así dice la palabra. No te preocupes, no te afanes con las cosas, no te preocupes porque lo que has de comer o de vestir. El Señor está al pendiente de nosotros. Dice el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas cosas os serán añadidas. Tú no vales por lo que tengas. Tú no vales por los carros, las casas, no vales por eso. Esa es la buena o la mala noticia, según sea tu estado. Valemos conforme a nuestra fe, conforme a la comunión que tenemos con Dios. Lo único que tenemos que hacer efectivo, lo que el Señor ya dio por nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Bueno, pues solamente queda despedirnos dándole gracias a Dios por este tiempo y si Dios lo permite nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.